se deja constancia que las partes no han arribado a una conciliación por persistir cada uno con su posición. Se le concede el uso de la palabra a la abogada de la parte demandante para que precise cuáles son las pretensiones en materia de la demanda. Bueno, señor magistrado, como pretensión única tenemos la reposición del demandante debido al despido nulo que ha sufrido, que ha sido motivado por el ejercicio de sus derechos a su libertad sindical. Pero quiero dejar en claro que aún no he podido terminar de leer la contestación de demanda porque es amplia y estoy recién en la hoja 7 de aproximadamente 35 hojas. Así que pido por favor que se reprograme la audiencia o se conceda una audiencia complementaria para terminar de hacer la lectura de la contestación. Bien, queda fijada la pretensión única como acaba de señalar la abogada. Y respecto a la contestación de la demanda, como acaba de referir la demandante, el escrito de contestación es voluminoso, doctor, y requiere, después le concedo la palabra, requiere de un tiempo, o se reprograma en la audiencia, se le corre traslado a la parte demandada para que exprese lo conveniente. Ya, doctor, en primer lugar, en lo que concierne a la pretensión de la demandante, del demandante en cuanto señala la colega, que es la nulidad de despido sustentada en la causal A del artículo 29. La causal A contempla el aspecto de la afiliación o la actividad sindical. Que precise cuál de ellas es, porque no la ha precisado. ¿Es la afiliación o es la actividad sindical? Sí, precíselo. La actividad sindical implica, señor abogado, la afiliación al sindicato. Y el trabajador ha sido afiliado, ha sido secretario de actas y ha sido también secretario general del sindicato. Entonces, es por los dos motivos, afiliación y actividad sindical. Sí. Quería acotar dos cositas, ¿no? En efecto, el literal A del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece dos supuestos claramente diferenciados. La afiliación y producto de ellos, según la teoría del caso del despido, o la realización de actividades sindicales, y no pueden ser los dos a la vez. En todo caso, es parte de la judicatura definir cuál es la materia controvertida, porque eso tiene incidencia en lo que se va a resolver a posterior. Y con relación al pedido de suspensión de la diligencia, en realidad creo que la propia parte demandante ha solicitado que el proceso se canalice a través de un proceso abreviado, y precisamente la naturaleza del proceso abreviado, que en consecuencia no tiene la posibilidad de que la otra parte pueda hacer una reconvención, no da lugar a una contestación. En todo caso, creo que lo que natural hubiese sido que se tramite en un proceso ordinario, ¿no? Pero hago la acotación. En todo caso, es facultad del director del proceso decidir. Si lo considera así, no podemos... Complementariamente, doctor, disculpe. Las mismas normas de la ley 29.497 establece que en el proceso abreviado se pone en conocimiento del escrito de contestación a la parte demandante, y en ese acto debe tomar conocimiento y lectura de dicho, sin que se interrumpa en absoluto la diligencia, ¿no? Entonces, bien, el juzgado va a resolver que, estando a lo peticionado por la parte demandante y a lo expuesto por el abogado de la parte demandada, por el cual señala de que debe realizarse en dos audiencias, una conciliación y otro juzgamiento, el juzgado... ¿Es audiencia única? El juzgado es abreviado, no es ordinario. ¿Usted no acaba de escuchar a su abogado? Doctora, lo que pasa es que lo que ha querido decir el colega es que la naturaleza de un proceso ordinario es que haya dos audiencias, pero este no es el caso. Este es un proceso abreviado. Y la norma es clara al señalar que es en una audiencia única. La contestación de la demanda se pone en conocimiento en este acto, y para eso se le da el tiempo necesario. Se le puede dar minutos adicionales, no hay inconveniente. Para eso el despacho también ha tenido que prever el tiempo necesario, ¿no? Yo en ningún momento he dicho que este es un proceso ordinario. Es única, y como tal una audiencia única discurre en un solo acto, ¿no? No puede haber un acto desconcentrado. Bien, el juzgado dispone proseguir con la audiencia
y antes de ello, del escrito de contestación se desprende que la demandada está solicitando la nulidad de la resolución por cuya razón se pide que oralice dicha nulidad. A ver. Lo que sucede es que la demandante o el demandante inicialmente presenta su demanda, ¿no?, sobre reposición por la causal de despido fraudulento, es decir, despido nulo por la causal de despido fraudulento. El juzgado, ¿no?, cuando emite la primera resolución, la resolución número 1, lo que le indica es, y además el demandante adicionalmente a lo pedido, demanda también la indemnización por daño moral, es decir, dos aspectos, dos pretensiones. El juzgado advierte eso y considera de que es improcedente, es decir, no es viable una demanda de nulidad de despido sustentado en la causal de despido fraudulento, porque de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no se encuentra prevista, ¿no?, la causal de despido fraudulento como una para poder solicitar el despido nulo, ¿no? Toda vez que el despido fraudulento que invoca cuando se refiere a hechos inexistentes o hechos que han sido notoriamente artificiosos, imaginarios o inventados por el empleador con la finalidad de querer ocasionar el despido del demandante. Y eso es lo que pretendía, ¿de acuerdo? Y para poder solicitar la nulidad de despido. Eso no se encuentra previsto. Entonces nosotros hemos considerado de que ahí no existe una subsanación de la demanda. Lo que el juez hace es, le indica, subsane dentro del 5º día, ¿no?, la pretensión. Eso no es subsanar, esto es una cuestión de fondo. Subsanar son cuestiones de forma, aspectos como por ejemplo que ha omitido indicar en la libreta electoral, etcétera, etcétera. Doctora, ¿no? No puede interrumpir cuando está hablando, le vamos a dar la oportunidad a usted para que exprese lo conveniente. Bueno, entonces eso es lo que hemos indicado nosotros en un primer otro sí, ¿no? Pero sin perjuicio de ello hemos contestado la demanda, porque había que necesariamente contestar la demanda para poder asistir a esta audiencia única en vía de proceso abreviado. Bueno, ¿no? Le pido que sea breve porque tengo otra audiencia. Traslado de la nulidad. Doctor, sí, he señalado como fundamentos de la nulidad que en un primer momento en el escrito originario de demanda se solicitó la nulidad por despido fraudulento y también se indicó una indemnización por daño moral. En la modificación de demanda presentada el 3 de marzo del 2007 dentro del plazo, se estableció como punto 1 en la primera hoja de la modificación que se precisó a partir de la resolución 1 que nuestro petitorio se refería únicamente a la nulidad del despido por prácticas antisindicales y afiliación al sindicato, y también en la precisión de hechos en el punto 2 se señaló que se estaba desistiendo de la pretensión de daño moral. Entonces no entiendo por qué de repente no ha habido lectura de la modificación, pero ahí se ha establecido claramente. Entonces consideramos que la nulidad debe ser declarada infundada. Bien. Por los fundamentos que acaba de exponer la abogada de la parte demandante, efectivamente se aprecia del escrito de subsanación de que se modificó la demanda por la pretensión única de despido nulo por la causal antes señalada y se ha desistido del daño moral. Por tanto, ha quedado clara, no se aprecia que se haya incurrido en alguna causal de nulidad al expedirse la resolución número 1 y 2, máxime que la resolución 1 y 2 fueron notificadas a la parte demandada el 20 de abril de 2017. Dentro del plazo de 3 días no ha sido apelado, habiendo cuestionado recién con fecha 5 de mayo de 2017, por cuyas razones se declara infundada la nulidad propuesta. Seguidamente vamos a proseguir con el proceso. Se ha presentado la demanda con los anexos dentro del plazo legal, se ha dado por contestada la demanda. Lo que corresponde en este acto es que la parte accionante exprese su posición, sus alegatos de apertura. Bueno. Señor magistrado, nosotros estamos solicitando dentro del proceso la nulidad del despido del trabajador y hemos elaborado nuestra teoría del caso en base
a lo señalado en la casación 12816-2015 Lima, que la Corte Suprema ha declarado como precedente vinculante, que señala que si el trabajador demostrara que existen indicios razonables de que su despido fue antisindical, esta presunción legal solo puede ser destruida por la demandada si es que comprobara si probara que el motivo del despido es razonable. Entonces, nosotros vamos a iniciar nuestra teoría del caso señalando cuáles son los indicios que nos llevan a afirmar que el despido en realidad se debió a prácticas antisindicales y posteriormente a demostrar que el despido, que las faltas graves aludidas en la carta de preaviso de despido y de despido son irrazonables y en realidad forman parte de la fabricación de pruebas del Instituto de Ciencias y Humanidades a fin de crear una falta que pueda darle legalidad al despido. En ese sentido, nosotros hemos expuesto como indicios de esta práctica antisindical, o antes de iniciar los indicios debemos mencionar que el sindicato de la Academia ADUNI se formó el 14 de junio del año 2015, ¿no? Y este registro, presentado la solicitud de registro ante el Ministerio de Trabajo, fue denegado en julio del 2015. ¿No? Ya para este momento, el trabajador, que es profesor de la academia, profesor de química, legalmente o formalmente desde el año 1995, aunque viene desempeñándose desde el año 86, ¿no? Ya era afiliado al sindicato, y no solo eso, sino que también era secretario de actas de la organización. Entonces, cuando se deniega el registro del sindicato en julio del año 2017, hay una asamblea de reconformación en agosto, el 9 de agosto del 2015, y se reafirma nuevamente al trabajador como secretario de actas. Y es el primero, entonces se intenta nuevamente el registro del sindicato ante el Ministerio de Trabajo, y ante la evidente demora y ante una investigación que hace el sindicato dentro del ministerio, cuando se ofrece el expediente observamos una carta de fecha 1 de septiembre del año 2015 enviada por el presidente del Consejo Directivo del ICH y dirigida al ministro de Trabajo, en la que se señala que por favor que tengan en cuenta que la organización sindical estaba liderada y dirigida por miembros del Movadef, sin ningún anexo adjunto, es decir, sin ninguna prueba, sin ningún hecho contundente, sin ningún medio que se pueda afirmar, que se pueda advertir que esa afirmación era cierta. Entonces, ¿con qué fines? Con la finalidad de que el sindicato no sea reconocido. Y miren, ¿no? Aquí esta carta fue entregada el 1 de septiembre del año 2015, y el primer acto que sufre el trabajador, desconocía de la carta enviada al Ministerio de Trabajo, es una discriminación, es decir, se le aceptó de una reunión del balance anual del área al que pertenecía el profesor, del área de química. Entonces el profesor pide una explicación de manera verbal, le dice, pero profesor Johnny Juárez de la Cruz, pido una explicación de por qué se me está excluyendo, porque era el primer acto. Y se le responde en una carta del 25 de octubre del 2015 que se ha adjuntado en el anexo 1B, y el profesor responde, pues, bueno, hemos considerado que no es necesaria tu participación. Este hecho, y es más, le señalan también que no se debe a su práctica a una cuestión sindical, que la academia desconocía de la formación de un sindicato. ¿Y esta carta de cuándo? Es del 25 de octubre. Sin embargo, el 1 de septiembre del 2015 ya estaba esta carta enviada al Ministerio de Trabajo solicitando que el registro del sindicato no se otorgue por el ministerio. Entonces, para nosotros, esto evidencia el cinismo de la academia y esa actitud, esa mala fe con la que vino actuando desde ese momento. Posteriormente, ¿qué pasó con el trabajador? Ejerciendo su práctica, el ejercicio de su libertad sindical, realiza volanteos fuera de la institución y fuera de horas de trabajo. ¿Qué se comunicaban en estos volantes? Actividades sindicales, foros que se estaban organizando. ¿Qué es lo que hizo la academia? La academia, mediante el memo 040-2015, 042 y 043 del mismo año, que están en el anexo 1C, dispone sancionar al trabajador por este ejercicio, señalándole
diciéndole que es parte o que con esta actividad estaba realizando un desorden público. Y estos argumentos pues son insuficientes para sancionar al trabajador, y lo que evidencian en realidad era sancionar la práctica, el ejercicio de su libertad sindical. Asimismo, como un cuarto indicio también tenemos la sanción al secretario, ya al demandante en su calidad de secretario general, que él se sirve a informar a la academia la afiliación de la señora Elsa Barrientos como afiliada al sindicato, y sin embargo, mediante un memo 125-2016 ICH del 22 de octubre del 2016, ¿qué es lo que hace la academia? Lo sanciona señalando que es un hecho ilícito lo que ha realizado el trabajador, porque lo que en realidad pretendía era obtener el descuento sindical cuando sabía que el sindicato en ese momento se le había retirado el registro, o no se le otorgaba el registro sindical, pero según la academia no conocía del sindicato todavía. Entonces, para nosotros, haber señalado que es un hecho ilícito informar de la afiliación de un sindicato cuando el reconocimiento sindical en el Ministerio de Trabajo es nada más para dar personería jurídica a la organización sindical, pero no la legitima como organización como tal. Entonces, son 4 hechos que nosotros consideramos importantes. Ahora, y esta carta, este memorándum, felizmente ha sido formalizado por la academia y está en el anexo 1M dentro de la demanda. Señalados estos indicios que han sido también, estas prácticas que han sido sancionadas en jurisprudencia y en otras sedes del Poder Judicial, nos corresponde desvirtuar lo irrazonable del procedimiento de despido ejecutado por el Instituto de Ciencias y Humanidades. La academia, ¿qué es lo que hizo? Como no era suficiente con estas prácticas y eran evidentes que eran prácticas antisindicales estas sanciones impuestas al trabajador, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a imputar al trabajador la comisión de diversas sanciones por incumplimiento de funciones. Y son importantes estos antecedentes porque van a recaer en el despido. Mediante memorándum 41, 62, 87 y 116 del 2016, la academia le imputa al trabajador el retraso en el temario dentro de sus aulas. Pero ninguna de estas funciones, ninguna de estas amonestaciones, señor magistrado, puntualizaba los hechos, no señala pruebas y mucho menos señalaba o adjuntaban el informe del responsable de área que según informaba del retraso. En ninguno se adjuntó ninguno de estos informes. Es más, no se le pidió al trabajador un descargo previo sobre las imputaciones otorgadas. Es más, en el memorándum 116 se sanciona al trabajador el mismo día que el mismo día en que sucedieron los hechos. Además de estos retrasos que adolecen de los requisitos necesarios para el ejercicio de defensa, para el ejercicio legítimo del derecho a la defensa y un debido procedimiento, se le sancionó mediante 2 memorándums, 58-2016 y 119-2016, por haber desaprobado encuestas. Y estas encuestas, ¿ante quién se realizaban? Ante estudiantes, en muchos casos menores de edad, 15, 16 años, ¿no? Y en esas encuestas se le dice, ¿no? Tú has jalado o has desaprobado un aula y por lo tanto, como está registrado en nuestro RIT, te sancionamos. Y señor magistrado, no se ha tenido en cuenta que en ese momento en el que el trabajador fue sancionado supuestamente por estas encuestas, él tenía a su cargo 12 aulas, hasta 14. Y desaprobar una de 12 o de 14 representaba una aprobación del 91% o de, si queremos colocarlo en notas, con una aprobación de 18. Pero sin embargo, la academia, de esta forma arbitraria, decide sancionarlo porque jaló en una sola nota. La pregunta es, y sobre estas encuestas también, nosotros consideramos que no es un elemento idóneo que acredite el incumplimiento de una función de un profesor que venía ejerciendo su actividad hasta después, con una antigüedad de 30 años. Entonces, ni siquiera se le alcanzó cuáles son los criterios para las encuestas, ni siquiera se le alcanzó los resultados de las encuestas dentro de los memorándum. Fue de frente una amonestación. Entonces,
tanto las amonestaciones por retraso como por las encuestas, ¿en qué momento garantizaron el derecho a la defensa del trabajador? En ningún momento. Y es más, el trabajador exigía por lo menos que se le alcanzaran los informes emitidos por el supuesto responsable de aula, pero nunca le fueron alcanzados. Y mire, posteriormente con memorándum 123/2016, la Academia lo sanciona, pero esta vez por la reiterancia del incumplimiento de funciones. Doctora, concrete su alegato porque ya se ha sobrepasado los 5 minutos y Sí. que precise además la fecha de ingreso y cuándo cesó. Porque los medios probatorios hay una etapa donde va a oralizar todos los medios probatorios. Simplemente en los alegatos de apertura se señalan los hechos que va a probar. Así es. Okay. Entonces, bueno, para finalizar, nosotros señalamos que el despido sucedido por el trabajador vulnera el principio del no bis in idem, en tanto que todas las sanciones imputadas dentro de la carta de despido fueron sancionadas con el memorándum 123 y el memorándum 125. Además, ninguna de estas cumple con respetar el derecho a la defensa del trabajador. El trabajador ingresó formalmente en el año 1995. Precise día y mes. 1 de mayo de 1995. ¿Cuándo cesó? El 2 de diciembre del año 2016. Terminó sus alegatos de apertura. Sí, en ese sentido, es más, el trabajador fue despedido en un día en el que estaba de descanso médico, producto del estaba hospitalizado, en producto del estrés que le generó toda esta situación. En ese sentido, señor magistrado, por un problemas en el corazón. En ese sentido, señor magistrado, muy aparte de estos fundamentos, de estas sanciones irrazonables, ¿no?, que vulneran el principio de no bis in idem y el derecho a la defensa, consideramos que el despido sufrido por el trabajador no está respaldado, no tiene ningún argumento razonable. Y habiendo acreditado los indicios que acreditan las prácticas sindicales, el despido debe ser declarado nulo, ordenándose la reposición del trabajador. Y además, como último punto adicional, debe tener en cuenta las evidentes prácticas antisindicales de la empresa, pues en este mismo juzgado se lleva el proceso del profesor Humberto Tantaruna Botiquín, y hasta la fecha, a pesar de haberse ordenado su reposición en 6 oportunidades, la entidad demandada es renuente. El profesor Tantaruna ha sido también secretario general de la institución, y el profesor Cadillo, demandante, fue quien sucedió al profesor Tantaruna. Es más, en esta medida cautelar del profesor Botiquín, el Instituto de Ciencias y Humanidades ha solicitado que se varíe la orden de reposición por una orden de pago sin trabajo, que afecta Doctora, la libertad estamos sindical. en un hecho concreto y, por favor, por última vez, limítese a concretar los hechos que va a probar. He culminado, señor magistrado. La Muchas gracias. parte demandada puede exponer su posición con relación a lo que acaba de Ya. exponer. Bien, aquí estamos ante un proceso de nulidad de despido sustentado en la causal del inciso A, que establece el artículo 29 de la Ley de Productividad. No se ha precisado si es por afiliación o por actividad sindical, pero vamos a referirnos en ambos casos a esas situaciones. El demandante pretende ampararse, obviamente, y nosotros vamos a demostrar acá que efectivamente el señor fue despedido por causa justa prevista en la ley al haber incurrido en faltas graves laborales tipificadas en el inciso A del artículo 25 de la citada ley. Es decir, por haber incumplido con sus obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral, por haber haber tenido reiterada resistencia al cumplimiento de las obligaciones o a las órdenes de trabajo e inobservado el reglamento interno de trabajo. Cuando nos referimos al incumplimiento de las obligaciones, nos estamos refiriendo a los diversos atrasos en que incurrió el demandante en el periodo comprendido desde mayo del año 2016 hasta poco antes de su despido, que se produjo el 2 de diciembre del año 2016. ¿No? Consta en autos
y en los medios probatorios debidamente anexados por nuestra parte con la contestación de la demanda de los diversos documentos que acreditan en forma contundente y categórica de la existencia de la comisión de las faltas graves laborales. El actor, durante el periodo en que estaba comprendido, no objetó nunca los atrasos que le fueron imputados y las sanciones que recibió, que fueron en este caso de primeras 4 llamadas de atención y después 2 suspensiones en goces de haber. Vino a alegar recién después de 6 meses, ¿no? Después de 6 meses, cuando la situación se le había notificado a través de la carta de imputación de cargos. En cuanto a la cuestión de las encuestas son medios que sirven, que se efectúan a los alumnos para poder, ¿no?, comprobar si es que el profesor tiene aceptación o no y nosotros no tomamos en cuenta un promedio de dictado del profesor en las aulas, sino en qué aulas se está yendo no correctamente, para que el profesor se percate y pueda rectificar las cosas que tiene necesariamente que hacer. No es un medio de evaluación, es un medio de referencia que indica, porque nuestros alumnos es el cliente principal. Nuestros alumnos son los que tienen necesariamente la expectativa de querer obtener un ingreso a la universidad y está en función de que se les enseñe bien. Por otro lado, la resistencia reiterada está acreditada también, y vamos a demostrarlo, cuando, no obstante que en las diversas ocasiones en que se le cursaron las diversas comunicaciones al actor, se le exhortaba a que modificase su actitud y, no obstante ello, él continuaba incurriendo en dichas faltas. Y al estar el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, como es este caso los atrasos en el dictado de los cursos, que está debidamente documentado y acreditado en autos, así como la reiterada resistencia como parte del cumplimiento de las obligaciones, está ahí también inobservando y por lo tanto el reglamento interno y así los acreedor a las sanciones correspondientes. En cuanto a lo que señala la parte demandante en lo que se refiere a la comunicación por las actividades sindicales, las actividades sindicales del proceso de formación dice que se produjo en el año 2015, en el periodo comprendido desde los primeros meses hasta el mes de septiembre, etcétera, en que luego de un devenir que tuvieron ellos de constantes presentaciones al Ministerio de Trabajo y rechazo por parte de la autoridad para que subsanen una serie de omisiones en que venían incurriendo, ¿no?, dicen, ¿no?, de acuerdo a una comunicación que fue presentada por la institución con fecha 1 de septiembre del año 2015, que nosotros teníamos conocimiento de eso. Nosotros no teníamos conocimiento, porque de haber sido así, lo hubiéramos hecho valer desde un primer momento. Es decir, desde la época en que estuviese en proceso de formación la organización sindical. No, lo tomamos recién en conocimiento a partir de esa fecha. ¿Por qué? Porque fue una comunicación de naturaleza extraoficial que se nos hizo conocer para que nosotros denunciemos, no a los alumnos, no a los profesores, porque no se cita en esa comunicación, y usted lo podrá observar, señor juez, cuando lea el documento, que no se hace cita ni mención de ningún nombre de ningún trabajador, y mucho menos de un dirigente sindical. Simplemente se menciona a los abogados que presuntamente tienen participación en el Movadef. Por eso es que se le pone en conocimiento, es una carta de prevención, de aviso a la autoridad de trabajo, a fin de que tomen las medidas correspondientes y hagan las investigaciones del caso. Eso es, únicamente. No hay nada, ni una injerencia. Además, ese documento no puede sustituir de ninguna manera la obligación que tienen los señores trabajadores y los afiliados a la organización sindical de poner en conocimiento del empleador de la existencia de la organización sindical, de la nómina de la junta directiva y de sus miembros afiliados. ¿Con qué razón? Con la razón de que pueda el empleador tener tratos oficiales con los miembros de la junta directiva y proceder al descuento de las cuotas sindicales para aquellos trabajadores que se encuentran afiliados, ¿no? A la razón de ser que habla el señor de que fue amonestado en el año 2016, fíjese, después de más de un año, cuando la organización sindical fue anulada de oficio, y que nosotros también hemos presentado la resolución número 71 emitida por la Dirección Regional de Trabajo, en donde declara nulo de oficio, pleno de derecho, el registro sindical. Entonces, el registro sindical le otorga personería gremial y ya no puede actuar. Si bien constitutivamente existe la organización sindical, sin embargo no puede sostener tratos porque no está reconocida. Y por consiguiente, lo que pretendió el señor dirigente sindical en ese entonces era poner en conocimiento la afiliación de una trabajadora que ya como organización sindical no podía ser comunicada, en este caso, a nuestra institución, y por eso se le llamó la atención,
¿no? Simple y sencillamente eso. Ahora, los hechos a que se refiere en todo lo que está concerniente a las supuestas actividades sindicales y su afiliación que se produjeron entre los meses de enero a mayo, junio, julio del año 2015, no tienen en absoluto nada que ver con lo que es materia del despido, con las causales que ha sido objeto por las cuales el señor demandante ha sido despedido por causa justa del empleo. Porque estas se produjeron entre mayo y hasta poco antes, hasta noviembre del año 2016, que no tiene, decir, después de más de un año, quiere anexar y quiere establecer una conexión. Ahí no hay ningún nexo de conexión. Ahí no puede darse la aplicación de la jurisprudencia a que aluden del Tribunal Constitucional. No tiene absolutamente ninguna referencia. Eso es forzado, jalado de los cabellos. Ahí no hay absolutamente ninguna acreditación de ningún tipo. Y se pretende utilizar ese argumento para poder ver de qué manera me acojo yo al proceso de nulidad de despido para poder sustentar una reposición que en verdad, señor juez, está debidamente acreditada y nosotros lo vamos a obtener. Las calificaciones, como lo hemos dicho en cuanto se refiere a las encuestas finalmente, para poder terminar en esta parte, existe un requisito mínimo de aprobación que es la nota 12. Y esa nota 12 es para que cada profesor, a las encuestas los alumnos deba obtener cuando menos esa nota aprobatoria. Y esa nota aprobatoria es de conocimiento de todos los profesores de la institución, porque le fue puesta en conocimiento a través de un memo circular, ¿no? Y en autos hemos presentado el memo circular en donde el señor en su debido momento fue notificado de esa memo circular y con la firma y la puesta de su huella digital. Por consiguiente, nosotros consideramos, señor juez, de que vamos a demostrar aquí con los medios probatorios que existen en autos cómo real y efectivamente el demandante ha sido despedido por causa justa y que el actor no puede ser repuesto porque no hay ningún nexo de conexión, no hay ningún nexo causal entre los hechos atribuidos a la supuesta actividad como afiliación al sindicato con los hechos materia y las causas del despido. Bien, pasamos a la etapa probatoria. Primero vamos a señalar los hechos que no requieren probanza. No ha sido cuestionado la fecha de ingreso del demandante, que es el 1 de mayo de 1995. Tampoco ha sido cuestionada la fecha de cese, que fue el 2 de diciembre de 2016. Por tanto, se dejan de lado los medios probatorios respecto a estos hechos. Vamos a señalar los hechos que requieren probanza, estando a la pretensión de la nulidad de despido por la causal de afiliación y práctica sindical. Se tiene que probar en la presente audiencia que los hechos narrados por la actora configuran la causal de despido y como consecuencia de ello determinar la procedencia de la reposición a su centro de labores, para cuyo efecto vamos a proceder a la admisión de los medios probatorios respecto a las pruebas ofrecidas por la parte demandante. Se admiten los documentos ofrecidos desde la letra V1. Doctor, ¿Sí? una tingencia con respecto a la prueba que parece como B7, ¿no? ¿De usted? B7 de la parte demandante. O como está proveyendo ahí, está entrando a la actuación de los medios probatorios documentales, quiero hacer una acotación con respecto a la B7. ¿No? En razón de que eso es improcedente, porque ahí dice solicitudes de fecha 12 y 22 de agosto a fin de acreditar los actos de hostilidad. No es una demanda de hostilidad, esta es una demanda en donde se está ventilando nulidad de despido por causa de actividades sindicales, ¿no? Entonces, pero le hago referencia a que los medios probatorios serán valorados en conjunto. Si no tienen, al final, si no tienen relevancia, no se van a tomar en cuenta. Lo mismo voy a hacer respecto a los medios ampliatorios que ha ofrecido la parte de El juzgado admite los documentos ofrecidos desde la letra V1 al V19, que son documentos de actuación inmediata. Asimismo, en el escrito de subsanación se aprecia que ha ofrecido nuevos medios probatorios conforme, abogada de la parte demandante. Hay un escrito ampliatorio.
está consignado en el rubro 2.1, Sí, desde V20 del B, doctor. a V27. Sí, del B21 al B27, todos están referidos a acreditar, dice, con el fin de acreditar los actos de hostilidad contra los afiliados al sindicato. Con el fin de acreditar los actos de hostilidad contra los afiliados al Sí, sindicato. la acreditación, las conclusiones, el juzgado va a valorar momentos de sentencia, va a valorar los documentos en conjunto. Quisiera que se tenga presente eso. Por eso que va a haber una oralización, ahí ustedes pueden pronunciarse si los medios probatorios ofrecidos califican o prueban o no, y el juzgado va a tener presente al momento de resolver. Y se emiten los medios probatorios referidos en el V20 al V27. Respecto al V27, se le pregunta a la parte demandante si ha concurrido con el testigo Aduni Brando Palacios. No, señor magistrado, se encuentra de viaje. Se declara improcedente el medio probatorio por no haberse presentado. Respecto a la prueba ofrecida por la parte demandada, se admiten los documentos ofrecidos desde la letra A a la letra R. La letra S se declara improcedente. Doctor, respecto a esto, la parte demandante ha presentado un acta de infracción laboral recaída en un acta que es número 1960 y que obedece a una orden de inspección número 48.006 llevada por la SUNAFIL, ¿no? Esa acta de infracción nosotros estamos pidiendo que se pida a la SUNAFIL el informe porque tenemos conocimiento de que ese expediente fue archivado, no dio lugar. El acta de infracción no ha sido notificada nunca a nuestra parte y nos extraña a nosotros que la parte demandante, en este caso el demandante concretamente, tenga ese documento. Porque cuando las integraciones que hemos efectuado en el Ministerio de Trabajo, ese expediente no dio lugar a esa acta, y si existe, no prosperó. Y y el expediente fue archivado a través de un informe que existe por parte de los propios inspectores de trabajo. Se declara improcedente, como acabo de señalar, por cuanto los documentos son de actuación inmediata y habiendo sido la demandada parte en dicho procedimiento, dando el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, pudo haber recabado de dicha entidad copia certificada. Podemos apelar de eso, doctor. doctor. Dejamos constancia de que queremos apelar de eso. Bien. Respecto a las pruebas testimoniales ofrecidas en el punto T, se le pregunta si ha venido con los testigos Bravo y el Zamora. Sí, se encuentran acá. Están Se afuera. admiten sus declaraciones testimoniales. Seguidamente vamos a pasar a la oralización, todavía no, a la actuación de los medios probatorios. Señor magistrado, disculpe, tenemos una incorporación de un medio probatorio nuevo. Ya lo he emitido. ¿Tiene otros? Sí, tengo un... Fundamenta por qué razón no presenta Sí. informe extemporánea. Este es un medio probatorio adquirido el 25 de julio del 2017, después de la interposición de la demanda y de la modificación. Esta es una carta notarial que envía la profesora A ver, en Flor. copia para que lo vaya examinando la otra parte. Yo también tengo una prueba adicional, doctor. en su momento. Sí, por rápido. Esta es la original y esta es la otra parte. Igual la otra también que vaya dando. Esta es una carta notarial, señor magistrado, de 2 hojas enviada por la profesora Flor de María Bocanegra Viteri. Ella fue... Es un medio probatorio con su anexo, o son Sí, varios. con sus anexos. Es una sola carta con sus anexos. Y sus anexos. Ya. Exacto. En esta carta, la ex profesora del curso de geografía del ICH, que también sufrió actos de hostilidad en su momento en la academia, que fue despedida el 25 de julio, decide informarle al profesor Cadillo mediante una carta notarial, ¿no? Decide poner en su conocimiento las conversaciones de WhatsApp que tuvieron dentro de un grupo de trabajo que es de la plana de geografía, en la que se encontraba un directivo también de la academia, que es la profesora Jacqueline Pinedo, ¿no? Y diversos, y toda la plana de geografía en la academia, y que otros profesores que también eran directivos directores de sede, ¿no? En este caso la profesora Jacqueline Pinedo era directivo de la academia, y en estos WhatsApp que están tomados en pantallazo, están con todos los números de los profesores que son profesores de la academia. Se observa
en las conversaciones cómo es que la academia tenía un desprecio por los profesores del sindicato, ¿no? Es decir, nosotros ya no estamos hablando solo de prácticas antisindicales, sino lo que este documento evidencia es política antisindical, ¿no? Política antisindical de parte de la academia y de sus directivos, y en estos WhatsApp pues se habla del profesor, de los profesores Cadillo y otro más, profesor Ronald Carnelo, que también se está impugnando su proceso, como miserables, ¿no? Bien, Como después va a oralizar los medios probatorios. La parte de mandato también, ¿qué medio probatorio temporal va a presentar? Fundamentalo. Hemos alcanzado una sentencia que ha recaído un expediente, del cual la parte demandante hace mención. No es medio. Le decía de que hemos presentado la copia de una sentencia recaída en un expediente que ha sido emitida por la 7ª Sala Laboral en el proceso de el señor Valdivieso, Mario Valdivieso Sevillano, contra la institución sobre nulidad de despido. Bien. ¿No? Allí la parte demandante lo ofrece mencionando de que te ha sido despedido, ¿no? Luego lo va y a que realizar. ahí está, ¿no? Luego lo sabe. Acreditado. El juzgado admite la resolución judicial que apuntó en este acto como... Doctor, estoy hablando. Voy a imponer una sanción si interrumpe. Cada uno va a tener su oportunidad en la medida que se le va a conceder la palabra. No tiene carácter de medio probatorio, sino sirve de ilustración. Se va a tener presente al momento de resolver. De igual manera se admite la carta notarial referida por la demandante. Doctor. Todavía no termina, señor. Se le admite que son de actuación inmediata. ¿Quiso precisar algo? Sí, lo que quería precisar, pero usted la está admitiendo, esta carta notarial, que no tiene ninguna relación con los hechos materia de esta controversia. Vamos a entrar en la parte de cuestión probatoria. ¿Ya? Respecto a los documentos ofrecidos por la parte demandada, ¿va a formular alguna cuestión probatoria la parte demandante? No he terminado de leer, señor magistrado. Se le concede un plazo para que termine de examinar los documentos y luego proseguimos con la audiencia.